Minsun, una chica con sobrepeso y una actitud tan optimista que parecía invencible, comenzaba su día convencida de que algo extraordinario le iba a suceder. Mientras caminaba hacia la escuela con un cómic en mano y la mirada concentrada en sus viñetas, se topó con su amiga Tae-hee. Minsun soltó un comentario que las hizo detenerse. Confesó que se sentía mucho más identificada con el villano de la historia que estaba leyendo, un personaje que luchaba por imponer sus ideales al mundo, sin importar lo que eso costara. Más adelante el destino le presentó una sorpresa inesperada. Un chico desconocido de nombre Jotae se acercó para devolverle un llavero que había dejado caer sin darse cuenta. El corazón de Minsun dio un salto. No solo había llamado su atención, sino que había despertado en ella un interés difícil de ignorar. Más tarde, Minsun y su compañera se reunieron para disfrutar de sus cómics, pero su tranquila tarde fue interrumpida por los matones de siempre, Jongjae, Hyeji y Semin. Estos chicos parecían vivir para hacerle la vida imposible a los demás. Hyeji, con su aire de superioridad, los llamó cerdo y exigió que entregaran sus cómics. La situación se tornó tensa hasta que, como caído del cielo, apareció el misterioso chico que había devuelto el llavero. Sin dudarlo, Jotae golpeó a Jongjae con un puñetazo preciso, logrando ahuyentar a todo el grupo. Minsun quedó impresionada por el gesto y su admiración creció cuando Jotae le ofreció su número de teléfono. Le dijo que lo llamara si necesitaba algo o si la volvían a molestar, para luego marcharse. Esa misma tarde, Jotae reunió valor y la llamó, algo que no esperaba la joven. Se encontraron en un parque donde él, con una actitud caballerosa, le regaló un nuevo llavero como muestra de aprecio. Entonces pasó algo muy loco que ella nunca podría haber imaginado. Jotae le confesó que llevaba tiempo observándola y que la encontraba increíblemente hermosa, confesándole que la ama, diciéndole que a sus ojos era la chica más bonita del mundo, dejando a Minsun sin palabras. Esta no entendía lo que estaba pasando y por qué a ella. Pensó que quizás era un sueño. Recordando lo que dijo la mañana, pensó que simplemente era el destino. Él se inclinó con delicadeza, acercándose a ella para poder besarla. Minsun, nerviosa pero emocionada, cerró los ojos, esperando con el corazón acelerado. Sin embargo, lo que ocurrió en ese instante fue todo menos un cuento de hadas. Jotae, en lugar de besarla, sacó su teléfono y le tomó una foto justo en ese momento de vulnerabilidad. Su risa cruel rompió el encanto del momento, y como si estuvieran esperando su señal, aparecieron los chicos de antes, amigos de Jotae, listos para burlarse de ella. Estos tenían amenazado a su amiga. Jotae sacó su teléfono para seguir grabando a la chica, quien simplemente quería que el día se terminase, pensando en lo peor por la traición de quien pensó que era su salvador de su vida diaria. Si bien ella vivía todos los días con una sonrisa, ese día en particular quedó marcado para siempre en ella. La verdadera naturaleza de Jotae salió a la luz. No era el héroe que ella había imaginado, sino un manipulador cruel, incluso peor que los chicos que siempre la molestaban. Y para empeorar las cosas, todo había sido planeado por su amiga, quien había sido coaccionada para participar en esta broma cruel, ya que la amenazaron para que lo haga, a no ser que quiera que le pase a ella. Esta, aunque se disculpó entre lágrimas, el daño ya estaba hecho. Minsun, devastada, quedó sola mientras los demás se marchaban, llevándose consigo los restos de su confianza. A partir de ese día, la vida de Minsun se detuvo. Su optimismo desapareció y pasó un mes entero encerrado en su habitación, consumida por la tristeza y el sentimiento de traición. Esta decía que sentía que la habían matado por dentro, pero entonces su amigo Jin, el único que parecía entenderla, la confrontó, diciéndole que se sentía que esa versión de ella había muerto, entonces era hora de renacer, y le dijo que a veces la venganza era una forma de sanar. Esas palabras encendieron algo dentro de ella. Minsun decidió que no iba a ser una víctima. Comenzó a entrenar, cambió su alimentación, trabajó en su voz y aprendió a maquillarse hasta que se convirtió en una persona irreconocible. Finalmente, enterró su antigua identidad y adoptó un nuevo nombre, Yeobin. Pasado el lapso de un año, ahora era alguien completamente nueva, una mujer lista para enfrentarse a quienes la habían destrozado. La chica le agradeció a su amigo, ya que fue el encargado de ver que ésta siguiera todo al pie de la letra. Pero, de hecho, unos segundos después, vemos que ese chico ni siquiera existe. Realmente era un producto de su imaginación. De camino a la escuela, se cruzó con Jongjae. Fingiendo un accidente, chocó intencionalmente contra él. El deslumbre por su belleza hizo que él se quedara sin palabras. Ella, con una sonrisa calculada, se disculpó y le ofreció su número, presentándose con su nuevo nombre. Más tarde, el amigo imaginario de la prota reapareció en su mente, cuestionándola sobre su estrategia, ya que le pareció curioso que fue primero por Jongjae y no por Jotae. Ella, con una calma escalofriante, respondió que primero iba a desmantelar su grupo desde adentro y después se iba a encargar de Jotae. Mientras tanto, los bullies conversaban seriamente de Minsun, recordando cómo
cómo había desaparecido misteriosamente. Creían que se había mudado, pero no sabían nada de su verdadero destino. Ahí vemos como quien solía ser la mejor amiga de la prota estaba todavía con ellos, haciendo de mucama. Yeon-jae, todavía deslumbrado por Joe-bin, la llamó esa tarde confesando que tenía dolor de cabeza por el golpe accidental. Ella, mostrando una amabilidad calculada, le entregó unas medicinas y lo dejó completamente enamorado. Este le preguntó si acaso quería algo o necesitaba saber algo de la escuela, pero ella, en vez de pedir algo que ya sabía, le pidió 1.000.000 de wons. Él mira hacia abajo ya que no tenía tanto dinero a mano. Al ver esto, ella le menciona que no pasa nada si no tenía esa cantidad. Cuando habló con su amigo imaginario, ella le comentó que siente que Yeon-jae de alguna u otra manera le va a conseguir ese millón. Este expresó cierta preocupación, diciendo que se había convertido en alguien aterradora. Ella le respondió que simplemente le estaba devolviendo el favor de ser como ellos. Radical y calculada, Joe-bin seguía moviendo sus piezas como si estuvieran jugando una partida de ajedrez contra su pasado, y esta vez el tablero la enfrentaba nuevamente con Yeon-jae. Después de días de manipularlo sutilmente, finalmente él le entregó el dinero que le había pedido. Totalmente cautivado por su belleza, había vendido hasta sus videojuegos y su celular para reunir la suma. Sin pensarlo dos veces, cuando se lo entregó a ella con una mezcla de sarcasmo y frialdad, le dijo que el dinero se lo dará en un lapso de 10 años, pero Yeon-jae, completamente enamorado, respondió que no le importaba en lo absoluto, con tal de seguir viéndola. Ante semejante devoción, ella lo miró con desprecio, diciéndole que era un ridículo descarado que hacía la vida de los demás un infierno, y que ahora viene aquí como si fuera un santo. Le dijo que lo odia y que no quería su sucio dinero. Yeon-jae, desconcertado, prometió cambiar por ella. Le juró que nunca más molestaría a nadie y que haría lo que fuera por conquistar su corazón. Confesó que fue amor a primera vista, sin sospechar las verdaderas intenciones de Joe-bin. Al regresar con su grupo de amigos, Yeon-jae se encontró con una escena incómoda. Sus compañeros seguían utilizando a Taeji como su encargada de hacer los mandados, tratándola como si fuera su sirvienta. En un acto bastante inesperado, él decidió devolverle el dinero que ella había gastado y la envió a casa, algo que desconcertó a los demás. Los miembros del grupo le reprocharon su actitud, recordándole quién era y lo que representaban, pero antes de que la discusión se intensificara, apareció Joe-bin. Con su sola presencia logró calmar las tensiones y al mismo tiempo atrajo la atención de Hotae, quien quedó visiblemente interesado en ella. Ante este interés, Yeon-jae dejó claro que ella era suya, aunque esto no evitó que Hotae intentara acercarse más a Joe-bin, proponiendo incluso intercambiar números. Este la apartó y decidió retirarse del lugar con Yeon-jae, dejando el ambiente cargado de rivalidades y de bastantes resentimientos. Más tarde, en un momento privado, Joe-bin abrazó a Yeon-jae, fingiendo gratitud por haberla defendido frente a los demás, diciéndole que sus sentimientos hacia él comenzaban a crecer, aunque en realidad solamente la manipulaba para mantenerlo bajo su control. En ese instante, recuerdo del arduo proceso de transformaciones que había atravesado comenzaron a invadir su mente. Las largas horas que había enfrentado de entrenamiento físico, la dedicación con la dieta y las técnicas de maquillaje que aprendió para perfeccionar su apariencia, como si también el esfuerzo mental necesario para dejar atrás su antigua identidad. Uno de los momentos más críticos en su pasado ocurrió cuando Hotae apareció de forma inesperada en su casa. Al notar los cambios físicos de Joe-bin, él intuyó que estaba llevando a cabo un plan para vengarse de alguien. Sin ningún reparo, le aseguró que todos sus esfuerzos serían en vanos, porque no lograría ser lo suficiente atractiva como para capturar la atención de quien buscaba. Además, le dejó claro que él no creía en el amor y que no sería fácil manipularlo. Durante esa misma visita, Hotae dejó caer una confesión devastadora y se nos reveló que en realidad la chica que vimos al principio, Min-sun, era la hermana de Joe-bin, y después de esa visita de Hotae a su casa, decidió irse con el señor. Sí, muy triste. Joe-bin, de hecho, puede ver al mismo chico imaginario que veía a su hermana. Esta le preguntó cómo ocurrió todo y este le explicó a lujo de detalle, aunque lo que todavía no sabe es lo que Hotae le dijo al oído antes de irse. La tragedia marcó un antes y un después para Joe-bin, quien desde entonces dedicó cada fibra de su ser a idear una estrategia para vengarse no solo de él, sino que de todos los que habían sido responsables del sufrimiento de su familia. En el presente, Joe-bin continuó avanzando con su plan con meticulosidad. Comenzó a frecuentar más con Hotae, ganándose su confianza y diciéndole que no ama a su amigo, para posteriormente intercambiar números telefónicos, pero pasó algo que la dejó un poco asustada. El chico le dijo que tenía un olor muy familiar. Paralelamente mantuvo su control sobre Yeon-jae, llevándolo incluso a su casa bajo el pretexto de ver películas. Mientras él intentaba besarla, una llamada de Hotae interrumpió
interrumpió el momento. Aprovechando la situación, Joe-bin manipuló a Yeon-jae afirmando que estaba siendo amenazada por Hotae. Movido por los celos y la necesidad de protegerla, Yeon-jae decidió enfrentarse directamente con Hotae. Sin embargo, el encuentro resultó en una emboscada, donde Hotae atacó a Yeon-jae dejándolo gravemente herido. La ausencia prolongada de Yeon-jae preocupó a Joe-bin, quien comenzó a llamarlo ya que había pasado una semana desde el día que se vieron en su casa y no había sabido nada de él, y empezó a temer que Hotae hubiera descubierto parte de su plan. En medio de esta incertidumbre, Hotae reapareció, mostrándose interesado en ella de manera más insistente. Este le dijo que se tomaron una foto para luego irse. Luego, al pasar un rato, Hotae se juntó con su novia JB, la cual pertenece al mismo grupo que él. En un gesto provocador, primero le regaló un lindo encendedor, pero además le mostró la fotografía que se había tomado con Joe-bin, dejando entrever sus intenciones. Este movimiento también despertó la curiosidad de sus amigas, quienes decidieron investigar más sobre Joe-bin, intrigadas por su falta de antecedentes visibles en la escuela. Además, comentan que sabían que su hermana decidió seguir el camino con Jesús, pero como lo hizo por su cuenta, nunca investigaron a Hotae ni a los demás chicos, por eso estaban libres como si nada. Luego, esta misma chica con su grupo de matones fueron donde se encontraba Joe-bin para poder intimidarla, pero Joe-bin estaba un paso adelante. Cuando intentaron intimidarla, ella respondió de manera contundente utilizando un tester eléctrico para repeler el ataque. Esta, al ver a la que solía ser la amiga de su hermana, le reveló su verdadera identidad como Min-sun frente a la atenta mirada de Hotae. El desenlace de esta confrontación fue brutal, ya que la noche, en un acto de furia, la joven decidió atacar a Hotae, pero mientras agonizaba, el amigo imaginario de Joe-bin, quien había sido su guía y confidente, apareció para intentar salvarla, pero también terminó siendo atacado por Hotae. Todo parecía perdido hasta que presten atención y no se despeguen de su silla. Joe-bin despertó en un consultorio. La realidad que había vivido hasta ese momento no era más que un episodio de disección mental. Su supuesto amigo imaginario, Jim, resultó ser en realidad su psiquiatra, quien había estado tratando de ayudarla a lidiar con los traumas que arrastraba desde la tragedia con su hermana. La protagonista se encontraba en pleno juicio, acusada de haber enviado a su hermana Min-sun con Jesús, pero ella tenía plena certeza de que Hotae había sido el responsable de aquella tragedia. En medio de esta confusión, el médico que había trabajado con ella reveló su verdadera estremecedora verdad. Hotae no existía realmente, no era más que una personalidad alterna creada por su mente, una figura que había tomado el control de su cuerpo y había acabado con Min-sun. La protagonista sufrió un trastorno de personalidad múltiple, un diagnóstico que explicaba las diversas identidades que habían habitado en ella. Según el médico, poseía 5 personalidades diferentes, pero durante un tratamiento experimental se había generado artificialmente una nueva, la malvada y despiadada personalidad Hotae. Esta personalidad había sido creada con un propósito terapéutico, con la idea de que eliminara al resto de las personalidades como una forma de sanar su trastorno de personalidad múltiple. Junto a esto se había construido otra personalidad secundaria que representaba al propio médico, concebida como su apoyo psicológico bajo la apariencia de su amigo imaginario. Con el tiempo, todas las personalidades originales desaparecieron, dejando únicamente a Joe-bin y a Hotae. El doc le dice que esta casi finaliza su terapia, pero algo inesperado sucedió. Hotae escapó del control del tratamiento y retomó el cuerpo de Joe-bin, reemplazándola momentáneamente por la identidad de Min-sun. Después de esto, Hotae comenzó a generar nuevas personalidades derivadas de sí mismo, incluyendo figuras como Yeon-jae, todos los matones y hasta la historia de su hermana. Hotae, por su parte, mientras cimentaba su dominio sobre el cuerpo de la prota, su poder iba creciendo y quedó claro que su intención era apoderarse completamente de ella. Hotae comenzó a controlar a la prota de manera más agresiva. Aunque el médico quiso detenerlo físicamente, se contuvo al recordar que seguir atacando el cuerpo solo podría poner en peligro la verdadera personalidad de Joe-bin. Tras un gran esfuerzo, ella logró recuperar el control temporal, y el médico le advirtió que la única forma de salvarse era convencer al tribunal de que no había sido responsable de la muerte de su hermana. Si lograban demostrar que Hotae era una amenaza peligrosa, podrían justificar sus acciones y proceder a eliminarlo definitivamente, completando así la venganza por Min-sun. Más adelante, la prota tuvo otra visión en la que se enfrentaba directamente con Hotae. Durante esta visión no apareció el doc para salvarla, pero ella reaccionó empujándolo con todas sus fuerzas. El impacto lo lanzó hacia la calle, donde un automóvil lo mandó con Jesús. Para sorpresa de todos,
el conductor del vehículo resultó ser John Jae. Este, antes de desaparecer por completo de la mente de la prota, se disculpó sinceramente por lo que le hizo a su hermana en el pasado. El desenlace del juicio reconoció que Joe-bin no había sido la culpable de mandar con Dios a su hermana, ya que el verdadero culpable había sido la personalidad de Hotae. Todas las personalidades que aparecieron habían sido eliminadas y la prota recibió libertad condicional. Aunque quedó marcada como un caso psicológico inusual, el peso de la culpa por la muerte de Min-sun seguía atormentándola. Durante mucho tiempo había considerado acompañarla y fue entonces cuando tomó una decisión drástica. Pidió al médico que eliminara también a la personalidad de Joe-bin. Como resultado, la identidad de Min-sun tomó el control total de su cuerpo, cumpliendo un deseo que había albergado desde la tragedia. Tras estos eventos, la protagonista abrazó por completo la vida de su hermana fallecida. Convencida de que era Min-sun, retomó sus relaciones y encontró la amiga cercana de Min-sun. Sin embargo, esta había sido contratada por el médico como parte de un elaborado plan para reforzar la idea de que Joe-bin había dejado de existir y que Min-sun había tomado su lugar. Más adelante, la prota se reunió con el médico para contarle sobre unos sueños bastante recurrentes que la perturbaban. En ellos se veían como una chica hermosa que se vengaba de matones, utilizaba descargas eléctricas para castigarlos y parecía disfrutar de esas acciones. Los recuerdos eran tan vívidos que no podía evitar confundirlos con la vida real. Sin embargo, el médico le aseguró que no debía preocuparse, ya que solo se trataban de manifestaciones subconscientes, o sea, sueños. Por último, la prota encontró un encendedor mientras caminaba y decidió entregárselo al médico. Este objeto la llenaba de una extraña sensación de familiaridad, aunque no comprendía del todo su significado. Al recibirlo, el médico quedó profundamente desconcertado, pues el encendedor coincidía con uno que, según los recuerdos de Joe-bin, había sido un regalo de Hotae a su novia. La aparición del encendedor en el mundo real dejó al médico perplejo, cuestionándose cómo algo que supuestamente solo existía en la mente de la prota podría haberse materializado. Finalmente se reveló que el terrible secreto que Hotae le había susurrado al oído a Min-sun antes de su muerte era una confesión estremecedora, diciéndole que él la mandó con Jesús, por no decir otra cosa. Sí, esta historia me dejó re XD, pero está buena, así que no olvides suscribirte y nos estaremos viendo pronto en este nuevo canal. Te quiero mucho y de corazón te agradecería si te suscribís, así que nada, nos vemos.